Buenos días, se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 5645 del año pasado, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general total en la acción constitucional promovida por Ronnie Estuardo Mendoza Samayoa en contra del acuerdo COM 13-2016 emitido por el Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala. La Secretaria General Adjunta hará relación de la norma denunciada y la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Gracias. En el presente caso, Ronnie Estuardo Mendoza Samayoa impugna de inconstitucionalidad la totalidad del acuerdo del Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala identificado como COM-13-2016 de fecha 24 de octubre de 2016, en el que restringe la circulación de vehículos pesados y especiales de lunes a sábado en distintos horarios. Prohíbe la circulación de vehículos de doble remolque dentro del municipio de Guatemala de lunes a domingo de las 5 a las 21 horas, así como la circulación y estacionamiento de los vehículos articulados en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Por último, se regulan las sanciones en caso de incumplir con las restricciones y prohibiciones antes referidas. En su petición de fondo, el interponente solicita que al dictar sentencia se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general total promovida contra el acuerdo COM 13-2016 del Consejo Municipal de fecha 24 de octubre del año 2016 y en consecuencia quede sin vigencia. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante de la inconstitucionalidad y requerente de la vista pública, Ronnie Estuardo Mendoza Samayoa, quien actúa con el patrocinio de los abogados Liliana del Rosario Natareno Noriega de Villagrán, Elder Armando Mendoza Samayoa, quien hará uso de la palabra, y Hugo Amílcar Sánchez Natareno. Les dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, honorable tribunal. Es para mí un enorme placer estar con ustedes el día de hoy tratando de solventar una situación que realmente grava a un sector fuerte del país, un sector económico del país, un sector vulnerado y un sector olvidado en este caso, tal y como se planteó dentro del memorial inicial de esta acción. Si bien es cierto, para mí, como abogado auxiliante, es triste leer oposiciones, situaciones en las que se da por notado que el Estado a veces incurre o trabaja tal vez en contra del mismo particular, quien es el que le encarga al mismo ente poder trabajar en sí, en viceversa para la popularidad o para el pueblo en general. Al haber leído esta representación, los memoriales de oposición, donde tanto la Municipalidad de Guatemala como el Ministerio Público solicitan la declaratoria de sin lugar de esta acción, vemos claramente que no van más allá de las fronteras de la legalidad, sino que únicamente buscan simplemente hacer lo que mejor hacen, oponerse al llamado del pueblo. En este caso, en la acción que se planteó de forma total, general total, hay una restricción que existe desde hace ya más o menos 14 años, si no estoy mal, la que los pilotos de transporte pesado han venido trabajando, pues ya más que todo en aras de respetar la ley, así como ya se acostumbraron ellos a un horario en el cual entrar y salir de Guatemala. Hoy por hoy, en el acuerdo COM 13-2016,
Se amplía media hora en la mañana, media hora en la tarde. Si ustedes pudieron tener la vista del memorial inicial, se hizo referencia a varios artículos citados, entre ellos las jornadas de trabajo, que realmente son sobrehumanas, se pasan de las barreras de la legalidad, puesto que los pilotos de transporte pesado son también trabajadores de un sector privado, de un sector público, y ellos no descansan. Realmente, al hacer uso nosotros de este aparato, no lo hacemos por simple capricho, por simple reproche a lo que están haciendo las autoridades, porque no es nuestro interés primordial violentar las leyes o no querer seguir al pie de la letra, con apego a la ley, la normativa. Simple y sencillamente que se citaron una serie de artículos en los cuales se irrespeta el derecho a la vida, se irrespeta el derecho a libre locomoción, se irrespeta el libre comercio e industria, en los cuales en conjunto, si los aunamos a una sola persona, que esa persona tiene familia, esa persona maneja una unidad de transporte pesado, no queremos nosotros como representantes o nosotros queremos como accionantes decir no estamos de acuerdo con dicha restricción. De hecho, se está de acuerdo, se está trabajando a modo de poder tener un ambiente de armonía dentro de las esferas del sector público como el privado para poder solventar dicha situación. Lo que hoy por hoy está trayendo como consecuencia, si bien es cierto, el día de ayer falleció un piloto del transporte pesado en la calzada Raúl Aguilar Batres, si ustedes pudieron darse cuenta de las noticias. ¿Por qué motivo? Las noticias no dicen qué fue el estado, cuál fue el estado del fallecimiento, por qué fue el motivo del accidente. Pero si nos ponemos nosotros detrás de ese volante, detrás de ese piloto, ¿cuántas horas tiene que él conducir desde el punto a punto? ¿A qué hora tiene que él salir de su casa para poder evitar una restricción? Si ahora son las 5 de la mañana, para atravesarse todo el sur al Atlántico, ¿a qué hora debe salir entonces el piloto de transporte pesado desde el sur para poder atravesar la capital sin necesidad de pasar la restricción? A eso vamos de que estamos tratando con personas que se acuestan tal vez a la 1 de la mañana porque llegan a sus predios a la 1 de la mañana, se tienen que levantar a las 2, 3 de la mañana para en 2 horas tratar de salir de la capital. En este caso la acción no se presenta, honorable tribunal, honorable presidente, no se presenta por simple capricho, a no querer acatar un acuerdo. Se acata el anterior o el primario, pero no se acata donde se restringen ya zonas primarias de la ciudad capital, donde el señor alcalde, por medio de su representante, está viendo cómo quiere la ciudad del futuro, donde no haya cabezal, donde no haya un sistema colectivo rojo por el que hoy vemos, sino que solo hayan transeúntes, metros y que hayan personas en bicicleta, cuestión que en Guatemala lamentablemente, por ser nuestro país tan escaso en recursos, se va a poder llevar a cabo. Está vulnerando la locomoción en cuanto a que no quiere que se transiten dentro de su capital, eso se entiende. Los pilotos están de acuerdo, la gremial está totalmente de acuerdo en que ya no se va a transitar pues, y que se están haciendo predios para evitar el hacinamiento en la capital de trailers. Pero se está de acuerdo con la anterior restricción, con el anterior reglamento, con la anterior fórmula que estaba utilizando la municipalidad para con el piloto para evitar esos contratiempos. Y pues ya estaban acostumbrados a las multas de 500 quetzales por el simple hecho de transitar en horario de restricción. Cuando hoy por hoy la primera multa es de 500, la segunda es de 2,000, llega una, si no estoy mal, hasta 5,000 quetzales por reincidencia. ¿Qué significa eso? ¿Y eso quién lo paga? Obviamente el piloto de transporte pesado que está conduciendo dicha unidad. Lo que trae como consecuencia el desgaste económico patrimonial de la persona que está siendo víctima de esa restricción. ¿Por qué? Porque recordemos también que hay personas que transitan, que únicamente están de tránsito en el país y que también son vulnerados porque no conocen la normativa legal vigente que en Guatemala. Entonces, dentro del memorial inicial de la acción que se planteó, se siente vulnerado, se ve vulnerado el derecho a la vida. El de ayer se perdió una y simplemente fue una persona más. Pero si aunamos el desgaste de todos esos trailers, de esos traileros que están trabajando en pro de contribuir a la economía del país, se está dando por sentado que lamentablemente no se está tomando en cuenta que es una persona que está detrás del volante la que tiene derecho a la vida, la libre locomoción, el libre derecho a aportar al comercio y la industria, tiene el derecho también a un derecho laboral inherentemente humano y también eminentemente social que se está vulnerando por todas las esferas del derecho. Y así podríamos citar los 15 artículos o los 15 preceptos constitucionales que claramente se citaron dentro del memorial inicial, diciendo y eludiendo cómo cada uno se está vulnerando por el simple hecho, por el simple capricho de que una comuna no quiere ver transporte pesado dentro de su ciudad.
Situación que es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque hoy lo dice la ciudad capital, mañana lo dice Matitlán, pasado lo dice Palín, luego dice Villanueva. Todos los sectores aledaños lo están haciendo. Lo que da por consecuencia que mientras no haya tren en Guatemala, el transporte pesado va a ser el único medio económico que transporte de frontera a frontera lo que hoy al día tenemos dentro de estas instalaciones: escritorios, materiales, insumos, agua, víveres. Entonces, cuando en Guatemala no existe el tren o no se habilite nuevamente, es el transporte pesado, honorable tribunal, el que va a encargarse de trasegar el producto, los granos básicos. Si bien es cierto, ustedes estuvieron enterados del paro que hicieron el transporte pesado de 9 días, cuando se estuvo agotando el combustible en ciertos departamentos, significa que ellos no hicieron su protesta en forma de querer violentar la ley, sino que lo hicieron únicamente para demostrarle a Guatemala que ellos son los que trasegan humildemente la economía del país. ¿Cuántos millones se perdieron en Guatemala por esos días de paro? Efectivamente, para ellos también fue una pérdida en su economía. Pero hoy por hoy, honorables magistrados, honorable tribunal, no venimos a concientizar, venimos únicamente a sentir el apoyo por parte de este ente, que tiene que velar por la juridicidad constitucional en Guatemala, para que se determine que efectivamente no es un reproche ni es un capricho, como ya dije, que se continúe la restricción que estaba del año 2016, de octubre de 2016 para atrás, que ya los pilotos todos estaban de acuerdo, todos estaban tranquilos, ya sabían qué horario trabajar, qué horario entrar a Guatemala, pero esta restricción que están ampliando, estos nuevos horarios, estas nuevas multas, están violentando el patrimonio de la persona, están violentando la locomoción. Es cierto, la municipalidad goza de autonomía, pero recordemos que cuando existe interés nacional, es el país quien debe resolver. Una comuna tiene su autonomía dentro de su propia competencia y jurisdicción, pero recordemos también que dentro de todas las arterias de la comuna capitalina atraviesan también carreteras que son nacionales, en las cuales se está también impidiendo el tránsito del transporte pesado, cuando hay mucho trailero o mucho transporte pesado que solo va de punta a punta, o como se le llama, de tránsito por el país. Están enriqueciendo un sector económico, un sector del país que es una comuna, una ciudad, una metrópoli, pero al vulnerar el transporte pesado a esa forma, a ese acuerdo que está hoy por hoy, ampliando restricción media hora antes, media hora en la mañana, media hora después en la noche, está dando como consecuencia que esté en peligro la economía y el desarrollo a nivel nacional, porque sabemos que los puertos más importantes en Guatemala son Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. Estamos hablando de Sur, y Atlántico y Pacífico, y ambos portuarias, bombas portuarias, ambas fronteras, digamos, llegan su producto al centro de la República de Guatemala o al centro de la metrópoli, porque si nos damos cuenta, hacemos un recorrido por la capital, casi todas las bodegas están dentro de la ciudad, lo que dará como resultado pues que se movilicen, o incluso que tenga que pagar más mano de obra a la persona que tiene que llevar su mercadería. ¿Por qué? Porque no hay quien se la lleve hasta el lugar del punto de descarga. Es pues para mí, honorable tribunal, que en su momento oportuno, esta acción no se tome, como ya dijimos, como un mero reproche, un mero capricho. Se declare con lugar esta acción en virtud de que únicamente queremos que se declare totalmente nulo, y sé que el ordenamiento jurídico, este acuerdo, y que se continúe con el anterior, no hay problema. El horario que estaba antes estaba perfecto, ya todos los transportes estaban de acuerdo, tanto transportistas como pilotos estaban totalmente de acuerdo. Pero esto que estamos viendo hoy por hoy, el 13-2016, totalmente dilapida la vida humana, dilapida totalmente el sector económico que es el del piloto de transporte pesado. ¿Por qué? Porque son personas que también tienen derecho a descansar. Si bien es cierto, muchos dicen, pero si el tráiler o el cabezal tiene camarote, tiene cama, pero eso no es una casa. El piloto tiene familia, tiene hijos, tiene que llevarse el sustento diario, tiene que pagar rentas, pagar casas, pagar colegios, y que porque hoy es el último día para pagar la luz tengo que correr, o que porque tengo que dejar el gasto de mi mujer tengo que pasar rapidito enfrente de donde yo vivo. Entonces esas son las consecuencias, accidentes de gravedades proporcionales. A veces, gracias a Dios, por lo general solo son el piloto, por así decirlo, porque un cabezal de esta magnitud con 45 pies de furgón puede hacer una atrocidad en un momento determinado, al momento de que el piloto del transporte pesado se encuentre demasiado cansado. Y muchos critican, venía bajo efecto de alcohol. No, señores, vengo de ser hijo de trailero, vengo de ser también piloto de transporte,
Vengo ahora poniendo la cara por este sector económico, que hoy por hoy la facultad que el Estado me ha delegado de poder estar acá frente a ustedes, decirles que son personas humanas, son personas con derechos igual que ustedes, igual que nosotros, son personas que también tienen derecho a un respeto por parte de una comuna, son personas que tienen también derecho a vivir una vida digna, un horario de labores, son 24 horas, 12 horas que salen ellos en ruta, pero ese es su trabajo que le hagan. A ellos les pagan por manejar, dijeron por ahí una vez. Es cierto, es la única forma como se ganan el sustento. Para nadie es bonito estar en el tráfico, porque lo sé que para nadie es bonito. Es molesto, es estresante. Pero sabemos que este sector económico, y no es secreto para nadie, es el sector que moviliza la carga por vía terrestre de la economía del país, honorable tribunal. Es pues para mí un placer haber estado con ustedes, poderles compartir estas palabras únicamente al tenor de lo que ya ustedes han analizado en el escrito inicial, para que al momento de hacer el análisis ustedes puedan determinar que efectivamente se han vulnerado en su totalidad o en la mayoría de preceptos constitucionales que se incorporaron en el memorial inicial de este escrito, de esta acción, en cuanto a varios parámetros constitucionales que la comuna capitalina está obviando a todas luces, utilizando, no quiero decir de mala fe o de mala forma, pero abusando de su autonomía municipal. Autonomía municipal que el mismo Estado le otorgó, pero que también puede sufrir restricciones al momento de que exista una clara necesidad nacional, que por seguridad nacional el Estado deba involucrarse y tomar parte dentro de esas comunas. Así pues, honorables tribunales, es para mí, nuevamente, y con esto me despido y me termino mi argumentación, es que sea un análisis intensivo, un análisis fuerte, un análisis rotundo, porque es pelear un sector contra el Estado de Guatemala, tal vez no contra el Estado totalmente, tampoco contra la juridicidad, porque aquí de eso se trata, verificar que efectivamente se cumplan con parámetros. No es capricho, no es argumento ad misericordiam, ad hominem, en ningún caso, son situaciones propiamente profesionales, propiamente legales, que ustedes, honorables magistrados, tienen ese conocimiento, ese acervo cultural para poder determinar que efectivamente ese acuerdo debe ser desplazado del ordenamiento jurídico y que se continúe con el que estaba anteriormente. Muchas gracias. A continuación, interviniente, Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala, por medio de la mandataria especial judicial con representación, Imelda Azucena Figueroa Donado de Argueta, quien actúa con el auxilio del señor abogado Donald Enrique Villarán Soto. Entiendo que expresará la señora Imelda Azucena Figueroa Donado de Argueta. Queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Buenos días, compañeros, señores que nos encontramos en esta sala. Siendo el día y hora para la vista de la acción de inconstitucionalidad planteada por el señor Ronnie Estuardo Mendoza Samayoa en contra del acuerdo emitido por el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala, identificado como CON-13-2016 de fecha 24 de octubre de 2016, en nombre de mi representada y siendo el momento oportuno, vengo a ratificar cada uno de los argumentos vertidos en su oportunidad procesal, haciendo énfasis en lo siguiente. Al estudiar y analizar el contenido del memorial que contiene la presente acción de inconstitucionalidad, nos damos cuenta que fue plantado sobre la totalidad del acuerdo, es decir, desde el principio hasta las sanciones y las penas que señala el acuerdo, que el accionante no individualiza cuáles son los artículos que a su criterio violan nuestra Constitución Política de la República y ni hace referencia a que ese acuerdo fue sujeto de reforma por parte del Consejo Municipal en el sentido de dejar sin efecto el artículo número 2 a través del CON 15-2016 de fecha 7 de noviembre de 2016. Y aquí quiero hacer mención en que
de las investigaciones que hemos realizado y los estudios que hemos realizado, determinamos que existe un criterio jurisprudencial emanado de la Corte de Constitucionalidad, en el que señala que el que intenta una acción de inconstitucionalidad general, total, sobre una disposición legal de aplicación general, forzosamente tiene que denunciar un vicio para que sustente la acción que plantea. Y en este caso, después de hacer el estudio, nos damos cuenta que no existe esa denuncia de vicio que no sea aprobado ni puesto en vigencia el acuerdo que hoy se impugna. Asimismo, el accionante no señala cuáles son los artículos, ni en dónde existe la confrontación con la norma, con nuestra Carta Magna y el acuerdo impugnado, ni mucho menos hace un análisis jurídico específico que nos dé a conocer dónde está la deficiencia o la violación del acuerdo con la Constitución Política de la República, denotando con ello que en el planteamiento de la presente acción existe un error técnico porque no se cumplió con el presupuesto de procedibilidad para que esta acción prospere. Por lo que a nuestro criterio nosotros solicitamos que ustedes estudien y analicen tanto los argumentos de la otra parte como el de mi representado. Quiero señalar que el Consejo Municipal no emitió el acuerdo que hoy se impugna por capricho o por causar algún daño o por violentar nuestra Carta Magna. Lo hizo por delegación de una competencia que lo otorga el Estado a través del Ministerio de Gobernación y amparado en el artículo 68 literal I del decreto 12-2002 que contiene el Código Municipal, donde se le dan las facultades al municipio para que ellos regulen el transporte, la circulación del transporte de carga o pesado o de pasajero y sus terminales para evitar problemas de congestionamiento. Y a nadie escapa el problema que tenemos en las horas llamadas pico. Entonces, el Consejo Municipal hizo estudios, mediciones, recibió recomendaciones para emitir este acuerdo y con el propósito de paliar la problemática y beneficiar a la gran mayoría de vecinos que circulan en las calles y en las avenidas del municipio de Guatemala, emite este acuerdo para restringir el transporte pesado en determinadas horas del tráfico que se considera pesado. ¿Para qué? Para que la mayoría de los vecinos se desplacen con más facilidad y más rápido a sus centros de trabajo y después, en la tarde, después de una larga jornada de trabajo, regrese a su hogar a compartir, como nos dijo el compañero, a compartir con su familia y prepararse para otro día que tiene que enfrentar esa gran problemática. Entonces, no fue que el Consejo quiso con este acuerdo violentar la Constitución Política de la República. Al contrario, quiso cumplir con el artículo 1 que señala en la Constitución el bien común. Entonces, no lo hizo con el propósito de causar ninguna violación a la Constitución. Además, como dijo el compañero, esto no es algo nuevo. Esta restricción viene de años atrás y ya fue sometido a conocimiento de la Honorable Corte de Constitucionalidad, como se puede determinar en la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2004 en el expediente 98-2004. Entonces, no es que se haya querido violentar la Constitución ni causar ningún daño al sector, como señala el compañero, que es el sector que ayuda a la economía del país. Se hizo para evitar esos tráficos tremendos que existen. Por lo antes expuesto, yo solicito a los honorables magistrados que al estudiar y analizar con el debido respeto les solicito que declaren la presente acción
sin lugar, la que fue planteada por el señor Ronnie Estuardo Mendoza Samayoa en contra del acuerdo emitido por el Honorable Consejo Municipal con fecha 24 de octubre de 2016, identificado como CON-13-2016. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la agente fiscal abogada Ethel Judith Rodas Morales, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien actúa con su propio patrocinio. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta sala de audiencias. Con relación al tema en discusión, cabe indicar que existe vasta jurisprudencia de esta Corte con relación a la presunción de legitimidad de las normas, en el sentido que cuando se plantea una acción de inconstitucionalidad, los interponentes deben robustecer con un fuerte análisis de argumentaciones técnico-jurídicas que demuestren que realmente sí se ha roto esta presunción de legitimidad y que sí ha acaecido una violación constitucional. Al analizar el planteamiento, se establece que hubo una deficiencia técnica en el planteamiento. En principio, se plantea una acción de inconstitucional general total y no se hace un análisis de cada uno de los artículos que conforman el acuerdo. Posteriormente, se establece que lo que se indica en el planteamiento son cuestiones fácticas que repercuten en lo que a su parecer les afecta al postulante, son apreciaciones eminentemente subjetivas sobre la afectación que ellos consideran les causa la disposición emitida por el gobierno municipal. No obstante lo anterior, cabe indicar que entre las atribuciones del gobierno municipal está el ordenamiento territorial de su circunscripción y entre el mismo pues está el regular todo lo referente al tránsito vehicular. En el presente caso, el reclamo es a la modificación de horarios con relación al transporte de vehículo pesado, pero cabe indicar que esta Fiscalía considera que sí existe razonabilidad en el contenido normativo, toda vez que el derecho debe ser dinámico e ir acorde a la realidad nacional. Para nadie es de desconocimiento que ha habido un alto crecimiento poblacional, al punto que hoy por hoy la vivienda que se ofrece son apartamentos. Por tal razón, por el crecimiento poblacional ha habido mayor afluencia vehicular, lo cual hacía eminentemente necesario que la municipalidad adoptara disposiciones tendientes a organizar de mejor manera el tránsito vehicular. Por tal razón se considera que la decisión adoptada es acorde a lo que establece el artículo 44 de nuestra Constitución, que debe prevalecer el interés de la colectividad y no un interés particular como que se plantea en la presente acción de constitucionalidad. Cabe también recalcar que, como ya se ha indicado, esta Corte ya se ha pronunciado con relación a dicha temática. Y para el efecto, pues pido autorización para leer solo la parte conducente de la sentencia. Adelante. Ha manifestado esta honorable Corte: el ordenamiento de tránsito es una obligación de la administración que compete a la municipalidad por delegación, controlar la circulación de vehículos, en este caso particular los de carga, con el objeto que todos los habitantes tengan la posibilidad de transitar y circular sin dificultades por las calles, las cuales, si bien es cierto, son de dominio público, su utilización impone el cumplimiento de normas que han de ser observadas por los conductores de transporte pesado de determinado tonelaje para que se garantice en orden y sin peligro la libertad de tránsito. De esta manera, los acuerdos municipales impugnados se ocupan de resguardar la seguridad, promover el bienestar general y el bien común, y su aplicación no vulnera los derechos enunciados porque, como ya se dijo, su finalidad es ordenadora, previsora, fundamentando su aplicación en la inexistencia de derechos absolutos y así también en que el tránsito es una situación que impone su sujeción a un criterio ordenador. Tal criterio fue emanado por esta honorable Corte en la sentencia de fecha 10 de noviembre del 2004 en el expediente 98-2004. Por tal razón, esta Fiscalía es del criterio que, dadas las deficiencias técnicas del planteamiento, aunado a que se considera que existe razonabilidad de la decisión del gobierno municipal,
Por tal razón, sí es del criterio que al no patentizarse que haya transgresión de normas constitucionales, solicita sea declarada sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad promovida. Se concluye la presente audiencia.